Primero que todo, mis disculpas por el retraso, pero estábamos en un evento muy especial. Me han pedido que asistiera a la posesión del nuevo gobernador de Boyacá, un acto que se realizó en un sitio muy especial también, en el Alto de San Lázaro, y desde allá uno ve la belleza de lo que es Boyacá, además. Por eso le dicen la Suiza, no solamente de Colombia, sino de América Latina. Es realmente un espectáculo muy lindo. Y desde allá el libertador Simón Bolívar, en cierta forma, controló los movimientos que llevaron a que las tropas se enfrentaran a los españoles en el puente de Boyacá. Y desde allá, en cierta forma, se puede decir que se decidió nuestra independencia. Por eso me parecía tan importante y tan bonito asistir a ese acto. Y aquí estamos, en Tunja, en el último acuerdo para la prosperidad de este año. Es el acuerdo número 57 que realizamos. Y aquí hemos venido a Tunja, alcalde, para cumplirle una promesa a mi padre y a usted, que cerráramos los acuerdos para la prosperidad aquí en Tunja y en Boyacá, señor alcalde, señor gobernador. Nuevamente una semana muy llena de noticias, unas buenas, otras malas. Sobre todo las malas tienen que ver con el invierno, porque el resto de las noticias todas son buenas. Una semana muy activa porque además se está terminando el año, la gente comienza a cerrar sus balances. Tuvimos muchas reuniones, una muy importante con todos los nuevos alcaldes y los nuevos gobernadores, quienes estuvieron en Bogotá 3 días en una serie de seminarios de inducción para informarles y señalarles los procedimientos que tienen que seguir para sus planes de desarrollo, cómo debe ser la coordinación con el gobierno nacional. Nos interesa muchísimo que todos los alcaldes y todos los gobernadores que se posesionan el 1 de enero entiendan bien los procedimientos, porque entre más rápido los entiendan y más rápido los apliquen, pues más rápido vamos a poder iniciar el trabajo en forma conjunta. Yo he dicho muchas veces que el gobierno nacional tiene que ir de la mano de los alcaldes, de los gobernadores, para que nuestros planes de desarrollo puedan dar los resultados que la gente está esperando. Eso fue una reunión bien importante y bien fructífera. Estuvimos atendiendo, por supuesto, todas estas calamidades que nos ha traído el invierno. Un acto importante fue en el río Bogotá, donde estuvimos con el gobernador, la alcaldesa, la alcaldía de Bogotá, abriendo la licitación de la recuperación, un proyecto muy importante, la recuperación del río Bogotá, un proyecto que hace varias cosas al mismo tiempo. Primero, le aumenta la capacidad hidráulica al río Bogotá, se la duplica prácticamente. Ese mismo proyecto va a permitir, doctor Juan Lozano, usted sabe la importancia que eso tiene, comprar y determinar los descansaderos de los ríos. Los ríos cuando se crecen deben tener unos descansaderos, siempre los han tenido. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, los hemos venido quitando. Y cuando no tienen descansaderos, se aumenta el caudal y se inundan zonas que no deberían inundarse. Entonces hay que devolverle los descansaderos a los ríos. Vamos a iniciar en el río Bogotá para que se inunden unas tierras que siempre se inundan y que siempre deberían inundarse para que el río, cuando se crece, tenga donde descansar. Simultáneamente vamos a ir comprando la tierra que es aledaña al río, 30 kilómetros de lado y lado, o 15 y 15 para que sumen 30, para crear un gran parque. Y
y al mismo tiempo ese proyecto aumenta la capacidad de una planta que se llama la planta del Salitre para ir limpiando el río Bogotá, un río que está prácticamente muerto por todo el veneno que le echamos a ese río todos los días. Es una obra importante porque eso es lo que deberíamos hacer con todos los ríos en Colombia. Dejarlos que tengan su cauce normal, respetarles sus descansaderos, proteger sus cuencas y evitar este desastre que nos está pasando, que ustedes lo están viendo en televisión en todas partes del país. Pero eso se debe en buena parte a 100 años o 150 años de irresponsabilidad por parte nuestra frente a los ríos. Y ahora que viene el cambio climático para quedarse, que va a llover siempre más fuerte que lo que ha llovido hasta ahora en este país, pues con mayor razón tenemos que dedicarle más recursos y más trabajo y más empeño a darle a los ríos la facilidad para que cuando llueva mucho no se inunden zonas que no deberían inundarse y se inunden las que sí pueden inundarse. Eso yo sé que requiere una inversión monumental, eso no se hace de la noche a la mañana, pero eso lo tenemos que comenzar a hacer, con un gran sacrificio. Es que el mundo cambió, infortunadamente el mundo cambió. La gente dice, pero ¿por qué está lloviendo tanto? Por el cambio climático. Y por eso lamento tanto que en la reunión a donde estuvo nuestro ministro de Medio Ambiente en Sudáfrica, los países más responsables de este cambio climático, que son los que realmente están emitiendo carbono que hace que la temperatura suba, los que más emiten no fueron capaces de asumir un compromiso concreto. Ahí se comprometieron a seguir estudiando y a hacer estudios y a de pronto que el día de mañana sí vamos a hacer un acuerdo más vinculante, pero vimos infortunadamente poca voluntad política de comprometerse. Y entonces comienzan unos a decir, bueno, pero si los otros no se comprometen, ¿yo por qué me voy a comprometer? Y lo que el mundo no se está dando cuenta es que nos estamos todos suicidando. Porque esto que está sucediendo en Colombia es uno de los 3 países más vulnerables de todo el planeta. Es algo que deberíamos ser conscientes. Somos uno de los 3 países más vulnerables del planeta frente al cambio climático. Pero lo ve uno todos los días. Mire lo que estaba sucediendo en Costa Rica ayer, en la India, en Tailandia, en Malasia, en todas partes este cambio climático está produciendo unos estragos monumentales. Mire lo que sucedió ayer mismo en Europa, en el invierno, cómo inundó ciudades enteras que nunca en su vida habían sido inundadas, y el mundo todavía sin comprometerse. Nosotros vamos a seguir insistiendo. Colombia tiene la obligación, por nuestra propia supervivencia, pero también porque tenemos un peso específico en estas materias de medio ambiente, para seguir luchando por esos objetivos. Tuvimos una reunión importante también en Mutatá, inaugurando un pueblo indígena que tiene algo muy importante como significado. Es un pueblo indígena de los indígenas Embera, que queda ahí al lado de Mutatá. 84 familias que fueron desplazadas en la violencia y que hoy retornan a un pueblo construido de acuerdo a sus propias costumbres, a su cultura, a su forma de vivir. Y ayer estuvimos allá inaugurando ese pueblo. Realmente me produjo un gran impacto muy positivo, porque al mismo tiempo que ellos nos dicen manténganos nuestra cultura, ellos han hecho un esfuerzo para que esas necesidades básicas, que los niños tengan una educación integral y tengan nutrición y tengan
el cuidado que les corresponde, que los servicios de salud para todos sean los adecuados. Todas esas necesidades básicas están presentes, pero al mismo tiempo viven de acuerdo a su cultura y a sus tradiciones. Y eso me pareció que es un gran ejemplo de lo que queremos en el país, que retornen los desplazados por la violencia a sus sitios de origen a seguir viviendo dignamente, con un ingreso digno, con una forma de vivir, una calidad de vida digna. Y eso es lo que todos queremos, no solamente para los indígenas, sino para todos los campesinos colombianos que han sido desplazados por la violencia. Como ustedes también se enteraron, pues muy importante el acuerdo sobre el salario mínimo, un acuerdo muy generoso. Eso fue posible porque la economía ha dado unos resultados muy importantes en todo sentido, en la generación de empleo. Leí hace un par de días un columnista de uno de los medios de comunicación más importantes económicos del mundo, donde decía que Colombia en términos relativos era el país que probablemente había creado más empleos en el último año. Eso es un logro muy importante, que podamos decir que en el mundo, en términos relativos, nadie creó más empleos que Colombia. Eso es un logro muy importante. La economía va a crecer por encima de lo que esperábamos. La industria sigue creciendo bien, las exportaciones rompieron récords, la inversión ha roto todos los récords, la inversión extranjera lo mismo. Eso nos ha permitido que, como los empresarios están ganando más plata y los recaudos del gobierno han aumentado, pues ser generosos en la negociación del salario mínimo. Y por eso lo que se acordó después de muchos años de no haber podido llegar a un acuerdo, aquí hubo un acuerdo con las centrales obreras, con los trabajadores. Fue un aumento que, si lo comparamos con la inflación esperada del año entrante, puede estar casi el 3% por encima, 3 puntos por encima de la inflación. Eso hacía muchísimo tiempo no se veía. Eso quiere decir un aumento real en el poder adquisitivo. Y eso es lo que yo he denominado prosperidad para todos, que si nos va bien, que todos los colombianos participen de esa bonanza o de esa prosperidad. También tuvimos el lanzamiento de una estampilla conmemorativa de los 100 años del tiempo. Eso es importante aquí en Boyacá, porque el tiempo en el fondo nació aquí en Tunja, la linterna. Aquí lo que fue el tiempo y lo que es el tiempo nació aquí en Tunja, y eso es algo muy importante. Ayer estuve en una reunión muy importante con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que vino con su equipo. Estamos planeando ya toda la cumbre de las Américas que se va a realizar en abril del año entrante aquí en nuestro país. Vamos a ser anfitriones de esa cumbre muy importante. Tenemos previsto unas discusiones muy interesantes y muy provechosas para la región. Y lo que también quiero resaltar es el trabajo legislativo. El Congreso ayer, en la madrugada, 5 de la mañana, terminó su trabajo de este semestre, y realmente tengo que decirlo con toda claridad y con toda contundencia: el Congreso volvió a cumplir. Doctor Juan Lozano, usted, muchas gracias, porque realmente lo que hicieron fue nuevamente demostrar que cuando se quiere trabajar se puede, y lo que ustedes aprobaron en el Congreso de la República se va a seguir traduciendo en lo que estamos viendo. Esta bonanza, esta situación positiva del país se debe en buena parte, y eso lo dice todo el mundo, a que hay gobernabilidad, a que hay un Congreso que está aprobando reformas necesarias y en forma
oportuna. El problema de los países industrializados y los países que están teniendo hoy en día una crisis económica es precisamente porque no tienen esa gobernabilidad y no tienen los congresos, los parlamentos que les aprueben las reformas oportunamente. Y eso está haciendo una gran diferencia. Y la inversión extranjera está viniendo a crear trabajo, a crear empleo, porque el Congreso está funcionando. La gente cree que eso no es importante, es importantísimo, es crucial. Y es que el balance es muy positivo. El doctor Germán Vargas, yo tengo que también felicitarlo a usted y a todos los ministros, porque ustedes hicieron ahí un trabajo con los congresistas muy importante. Mire, actos legislativos, 3. Uno, el de la acción penal quedó aprobado definitivamente. 2, se aprobó en la primera vuelta. Como todo acto legislativo tienen 2 vueltas. El proyecto de la reforma a la justicia y el proyecto de justicia transicional. Ambos muy importantes, ya surtieron las primeras 4 vueltas y esperamos que surtan las segundas 4 a partir de marzo del año entrante. Leyes aprobadas, 24 leyes aprobadas. Unas muy importantes. La ley, por ejemplo, de las alianzas público-privadas. Eso le va a permitir a los departamentos, a la nación, realizar obras de infraestructura y apalancarse con el sector privado. La ley de televisión, ministro de las TICs, ilustrísimo boyacense, esa ley que se está... Esa ley, esa reforma que el país estaba buscando hace no sé cuántos años, finalmente se logró a nivel constitucional y se logró ahora como ley tener una nueva regulación, una nueva institucionalidad para el manejo de la televisión en Colombia. Las leyes que van a permitirnos ser más efectivos en afrontar este desastre invernal, la ley del plan de empleo de emergencia. ¿Cuál otra ley? ¿Cuál era la otra? Sí, los subsidios, eso se llaman servicios públicos domiciliarios para poder cruzar los subsidios, sí. Esas 3 leyes. Muchas gracias, doctor Lozano, o al Congreso en general, porque eso es muy importante. La ley de discapacidad, ayer que iniciamos el Teletón, decía, este país está siendo cada vez un país más incluyente. Tenemos 4 millones de discapacitados. Esta ley los va a cobijar con unas condiciones especiales para los discapacitados. La ley de voluntariado, la ley de espectáculos públicos para que se facilite que la gente tenga acceso a más espectáculos públicos, la ley del consumidor, la ley que castiga el racismo y la discriminación, el presupuesto, por supuesto. En fin, fue una legislatura muy, muy importante y quiero nuevamente resaltar la labor del Congreso, porque nuevamente le estamos demostrando al mundo que aquí hay una democracia que funciona, que hay una democracia que actúa, que hay poderes independientes. La reforma a la justicia, que ha sido tan controvertida, pero ahí hay una serie de situaciones que tienen que quedar muy, muy claras. Quien sirve de árbitro entre lo que propone el Ejecutivo y lo que quiere el Poder Judicial es el Poder Legislativo, es el Congreso de la República, así está estipulado en nuestra Constitución. Muchas democracias sostienen que el Congreso de la República o el Parlamento es el poder supremo de la nación y hay que respetarles sus fueros y sus responsabilidades. Nosotros proponemos unas reformas y el Congreso dispone.
dice sí o no, o las cambia. Entonces mi invitación nuevamente a las Cortes, las dos Cortes que estaban en la discusión de las reformas y se retiraron, mi invitación cordial es a que volvamos a sentarnos a ver en la segunda vuelta si hay espacio para mejorar todavía más esta reforma. Yo sé, soy el primero en decir, no es la gran reforma de la justicia, pero son pasos importantes en la dirección correcta, pasos importantes en descongestionar la justicia, en volverla más pronta, que es uno de los objetivos que todos los colombianos están buscando. Y seamos generosos, si todos cedemos un poco, llegamos a acuerdos, como llegamos con las centrales obreras y los empresarios, si nos quedamos defendiendo cada uno su fuero propio y sus privilegios propios, pues así va a ser muy difícil llegar a acuerdos. Yo creo, y francamente, viendo la reforma como salió finalmente del Congreso, que ahí hay una materia prima muy importante para inclusive enriquecerla y hasta fortalecerla, porque esa reforma es una reforma que va en la dirección correcta. Sí, repito, no es la gran reforma, pero no es lo que algunos dicen que es un retroceso en el avance democrático del país. ¿Cuál retroceso? ¿Dónde está ese retroceso? O que vulnera la independencia del Poder Judicial. Háganme el gran favor y me señalan dónde se vulnera la independencia del Poder Judicial. Díganme cuál es el artículo que vulnera la independencia de la justicia. No, lo que pasa es que algunos han querido satanizarla diciendo que se va a privatizar. Háganme el favor, se dice que se va a privatizar la justicia. Les ruego el favor que me señalen qué artículo dice que se va a privatizar la justicia. Entonces, en lugar de tratar de satanizar este proyecto, lo que creo que es más conveniente para todos los colombianos y lo que los colombianos esperan es que los poderes se sienten en forma madura y responsable a discutir, a tratar de mejorar lo que ya salió, si es que se puede mejorar, y que todos trabajemos armónicamente para darle una mejor justicia a nuestros ciudadanos. De manera que ha sido una semana bastante agitada, llena de noticias, como decía, la mayoría buenas, la que nos tiene a todos, a mí por lo menos con permanente dolor de cabeza, es el invierno. Ahora más tarde le voy a pedir al doctor Carlos Iván Márquez que nos haga un balance de la situación en este momento, qué se nos viene para los próximos días, y ver cómo podemos seguir ayudando, como se ha venido ayudando. Yo lo que les he dicho a todos los funcionarios, a todos los organismos de socorro, a tanta gente que ha ayudado de forma tan solidaria, es hagamos todo lo que está a nuestro alcance. Muchas veces contra la naturaleza hay cosas que son imposibles de hacer, pero hagamos todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que tengamos a nuestra disposición. Si podemos el día de mañana decir, hicimos todo lo que teníamos por hacer, así no sea suficiente, tenemos la conciencia tranquila. Lo que no podemos en ningún momento es hacer menos de lo que podemos hacer. Por eso estamos 24 horas empujando, llamando, gestionando, que mire que se llegó la maquinaria allá a ese derrumbe en Nariño, mire que se inundó tal municipio, doctor Márquez. Yo creo que usted no debe estar durmiendo, porque yo lo llamo cada hora, digo, bueno, mire, que manden la ayuda humanitaria a tal sitio, que no se vaya a demorar, que la gente tenga por lo menos qué comer y un techo donde dormir, porque se desbordó este río por el sitio menos esperado. Eso es lo que tenemos que hacer mientras hacemos las grandes obras como las que les mencionaba del río Bogotá, que esas son las obras que van a evitar en el futuro
que este tipo de situaciones nos afecten tanto. De manera que con ese preámbulo un poco largo, pero pensaba que era importante, le doy la palabra al señor gobernador y al señor alcalde y luego al viceministro de Agricultura. Este tema del acuerdo de hoy es un tema muy importante y muy importante para el departamento de Boyacá. Ahora que escuchábamos al gobernador entrante diciendo queremos como 3 prioridades, el turismo y el sector agropecuario era uno de ellos, la seguridad, turismo y sector agropecuario. Y cuando uno sobrevuela Boyacá, uno se da cuenta el potencial tan importante que tiene Boyacá si creamos las condiciones necesarias. Por ejemplo, la reforestación. Ahí sí que se convierte en la verdadera Suiza, cuando esto esté lleno de árboles, que además son un gran negocio. Todo lo que se puede hacer por los productos que van a ser cada vez más demandados en el exterior por la crisis alimentaria. Aquí hay un potencial enorme, pero eso se lo voy a dejar al viceministro y a las mesas, porque ese es el tema de hoy. Yo finalmente quiero decir lo siguiente, ya que estoy aquí en Boyacá. Señor gobernador, usted ha sido un gran aliado y un gran gobernador. Usted lo he visto trabajando por Boyacá mañana, tarde y noche. Usted puede sentirse el 31 de diciembre, cuando deje su cargo, con la satisfacción del deber cumplido. Yo le agradezco que usted siempre ha sido un aliado del Gobierno Nacional, hemos trabajado juntos, no solamente ahora como presidente, cuando fui ministro de Defensa, encontré en el señor gobernador una persona siempre dispuesta a colaborar, a ayudar, y por eso mi gratitud, señor gobernador. Muchas gracias. Y lo mismo, apreciado alcalde de la ciudad donde nació mi padre. Muchas gracias, porque también en usted encontré un gran aliado, una persona muy interesada siempre en hacer las cosas bien. Y lo mismo puedo decir de los alcaldes de la mayoría de los municipios en Boyacá. Siempre tuvimos una gran relación, con unos más que otros. A todos muchas gracias, porque creo que dejan sus cargos en su inmensa mayoría con un gran legado, y el pueblo de cada municipio les sabrá agradecer como les agradezco yo. Muchas gracias.